todos, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo evento del Centro de Fe y Culturas de Medellín. Nos complace muchísimo que estén ustedes con nosotros. Esta es una apuesta que estamos haciendo desde el Centro de Fe y Culturas para llegar a todos ustedes, a todas las personas que frecuentemente están en la página, en el Facebook del Centro de Fe y Culturas, siguiendo nuestras actividades, siguiendo nuestros eventos. Como muchos de ustedes saben, en Colombia en este momento se está realizando la Semana por la Paz. Inclusive se habla más de el mes por la paz, es este mes de septiembre. Por eso quisimos que el Centro de Culturas también dijera algo a propósito de este momento que está viviendo nuestro país. Tenemos unos invitados muy especiales, pero antes de presentárselos quiero darle las gracias a cada una de las personas que aceptaron esta invitación para estar esta tarde aquí con nosotros. Bueno, ahí los tienen ustedes en las pantallas. Les quiero agradecer al padre Luis Fernando Múnera, al doctor Luis Guillermo Guerrero y al padre Gabriel Ignacio Rodríguez su presencia con nosotros. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Están tímidos estos padres esta tarde. El doctor Luis Guillermo y yo, que somos los laicos de este paseo, a ver si animamos a los padres. Bueno, el tema que nos convoca hoy es preguntarnos por qué la Compañía de Jesús se apuesta a la paz en Colombia. Y para responder a esta pregunta tenemos, como les digo, varios invitados, les voy a contar quiénes son. Tenemos al doctor Luis Guillermo Guerrero. Él es licenciado en Teología de la Universidad Javeriana, es magíster de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana también y doctor en Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Actualmente es el director del Centro de Investigación de Educación Popular, CINEP. A él le vamos a pedir que nos cuente en un momentito, ahorita que le pase la palabra, qué es eso del CINEP. Tenemos también al padre Luis Fernando Múnera Congo. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Javeriana y doctor en Filosofía Política del Centro Cebres de París. Usted me corrige, padre Luis Fernando, si no lo dije bien. Es profesor asociado de la Facultad de Filosofía, donde fue director de carrera entre el 2013 y 2015 y ha sido asesor de la Vicerrectoría Académica. Sus líneas de trabajo son la filosofía política y la filosofía de la religión. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Y el anfitrión de la casa, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, licenciado en Teología de la Universidad Católica de Río de Janeiro, magíster en Teología del Centro de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús en Belo Horizonte, Brasil, y doctor en Teología de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él es actualmente superior de la comunidad del Colegio San Ignacio y director del Centro de Fe y Culturas de Medellín. Bueno, no siendo más y como dicen, a lo que vinimos, vamos a escuchar a nuestros invitados. Entonces, le voy a dar primero la palabra al doctor Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP, para que nos responda la pregunta, ¿por qué las obras de la Compañía de Jesús están empeñadas en apoyar el proceso de paz en Colombia? Y que nos cuente qué es el CINEP. Bienvenido, doctor Guillermo. Luis Guillermo. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias al Centro Fe y Culturas, a Gabriel Ignacio, a Rubén también, que está aquí con nosotros también seguramente. Y pues bueno, el CINEP es un centro social de la Compañía de Jesús que fue fundado hacia el año 1972 con el nombre de CINEP, pero ya venía trabajando desde hace unos 10 años, del 64, 63, con el nombre del Centro de Investigación y Acción Social. Es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica finalmente a la investigación de los problemas sociales del país con una mirada crítica, rigurosa, alternativa, y se fundamenta su trabajo también en una producción sistemática de la información que analiza, pero también con un acompañamiento muy cercano a las comunidades afros, indígenas, campesinas, de los barrios populares de varias ciudades del país. En Medellín hemos trabajado en el oriente antioqueño y en varias partes también de la región. Sus opciones para las comunidades, proponer alternativas y salidas a los problemas del conflicto armado, al problema de la violación de los derechos humanos, alternativas de desarrollo, a la paz y a la reconciliación.
esencialmente esa es la actividad en síntesis del cinema. Y bueno, frente a la pregunta que nos plantea esta conversación, pues a mí me dijeron que era un poco una conversación más existencial que conceptual. Entonces yo la asumí por ahí. Y lo hablo desde mi experiencia, pues yo soy laico, ciertamente. Tengo mi familia, mi esposa, mi hija. Y desde ahí, desde esa relación con la compañía hace ya más de 35 años, porque también pues estuve en teología con compañeros jesuitas, estudiando allí en la Facultad de Teología de la Javeriana, y desde allí pues yo conocí más cercanamente a la compañía. Lo que uno ve es que una orden que tiene como fundamento y como principio amar y servir en un escenario como el colombiano, donde hay un conflicto armado por más de 60 años, por lo menos el último conflicto, con una grave situación de violación de derechos humanos, con una situación de desplazamiento forzado muy grande de la gente. Son muchas víctimas, más de 9 millones ya se contabilizan desafortunadamente. Da dolor hablar de esto, pero a la vez da indignación también hablar de esto. Pero esa es nuestra realidad, que no se reduce a cosas negativas. También tenemos un país lleno de culturas muy ricas y lleno de propuestas también de paz. Pero sin embargo los problemas muchas veces nos agobian y nos da dolor e indignación. Entonces una orden que tiene ese fundamento, esa esencia, llamaría, o como se dice, sí, como se dice en la compañía, un fundamento y un principio como ese amar y servir, pues no tiene escapatoria. Está comprometida por la justicia y la paz. No se podría esperar menos. Son 430 años de historia de la compañía en Colombia y ese amar y ese servir se concretizan más en las obras que en las palabras. También lo tiene en sus frases San Ignacio, ¿no? Está más, el actuar está más en las obras que en las palabras. Y eso creo que llama mucho la atención cuando uno conoce a la compañía y empieza a entender por qué es que están haciendo lo que están haciendo. No es una cosa ni ideológica, ni caprichosa, ni que se les ocurrió, sino que eso tiene pues más de 4 siglos de historia y de aporte, ¿no? Sin sabérselas todas, porque sería muy odioso y pedante decir eso desde la compañía, no lo ha dicho tampoco, ni lo siento yo, que he vivido en ella como que lo sabe todo, no lo sabe todo, pero sí busca que ese amar y ese servir sean muy prácticos, responder a partir de los contextos concretos, de lo que vive la gente, de lo que sufre la gente, pero lo analiza rigurosamente, lo mira de una manera también, escucha diversas versiones, empieza a ponderar, empieza a mirar y a hacer lo que se llama el discernimiento. Es decir, no ser reactivos, sino un poco más reflexivos y un poco más en esa idea de responder de manera pertinente a las situaciones que se están viviendo. Y allí pues es en el fondo lo que significa hacer lo mejor que se pueda las cosas. Entonces yo he entendido que eso es el magis, que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Porque como dice también San Ignacio, ¿no? Porque no mucho es el saber, eso, no mucho es saber muchas cosas, eso no lo llena muchas veces a uno, ¿no? Si nos satisface más el sentir y el gustar las cosas y el obrar. Entonces, por eso allí esa profundidad que tiene que ver con reflexionar y con discernir y con pensar, pero que también tienen que ver con el sentir y el hacer, y el sentir profundo. Entonces, la fe y la justicia, si no se hacen con profundidad, y no solamente con ideas de tipo como preconcebidas, sino con búsquedas, discernimientos, ver a ver cómo es esta justicia. ¿De qué justicia estamos hablando?
¿De qué paz estamos hablando? Y entonces la compañía nos pone a pensar a mucha gente que tiene a su alrededor, a sus estudiantes en los colegios o a sus estudiantes en las universidades, o nosotros los que hacemos centros, los que estamos en centros sociales, pues a las comunidades, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? Y es ahí donde empieza a haber toda una búsqueda de pertinencia, de profundidad. Cuando uno empieza a hacer un trabajo así, pues uno empieza a sentir y a mirar y a pensar que la justicia no es un asunto de retaliación, por ejemplo, de castigo. La justicia no se reduce a eso, sino que la justicia posiblemente tiene que ver más con la equidad, que se basa en el reconocimiento del otro y de la mujer y del hombre, de las diferencias, de que somos géneros, de que somos razas, de que tenemos diversas creencias. Y allí se cocina una justicia distinta, una justicia que reconoce las capacidades del otro, que llega incluso a pensar en el perdón, porque cuando nos dicen justicia, uno siempre se imagina una cárcel con barrotes, y entonces hay que ajusticiar a alguien. Entonces se piensa en esa justicia retaliativa, en esa justicia punitiva, que pues también existe, no es que diga que no existe, pero no es lo único. La justicia también tiene que ser reparadora, perdonadora, que haga crecer al ser humano, que llegue hasta el perdón e incluso una justicia que busque la reconciliación, que donde cada uno, cada una esté cercano a sí mismo, encontrarse a sí mismo, saber cuáles son sus límites, reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con el otro, reconciliarse con la sociedad, con la naturaleza. Entonces fíjense que ahí hay una justicia, pues digámoslo así, con unos tintes y unas notas distintas. ¿O qué es la paz? Que no es simplemente la ausencia de violencia o la ausencia de la guerra, sino que la paz exige cambios de la sociedad donde hay violencias, donde hay desigualdades, donde hay violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Ambientales. Entonces es una paz con contenido más allá de que no haya tiros. Entonces es una paz más exigente incluso, que incluye no solamente el respeto a los derechos, sino que incluye también las responsabilidades ciudadanas, cómo nosotros somos responsables. Responsabilidad y derechos van juntos de la mano. Esa es una paz la paz está llena de eso, de derechos y de responsabilidades. Y que la vida se hace en medio de un diálogo, de una negociación, de una concertación, y que hay diversas ideas y diversas posiciones. Pero eso no es el problema. El problema es cómo resolvemos y cómo tramitamos esas diferencias. Entonces, la paz es un camino en construcción. Creo que la compañía le ha apuntado a todo esto que yo lo he aprendido en la compañía. Yo no puedo negar que todo esto lo he aprendido aquí porque pues ha sido mi vida aquí y pues, me siento muy lleno de esto, con vacíos también, con limitaciones, por supuesto, porque aquí no todo es perfecto, aquí todo es reto y desafío, pero también hay aciertos. Yo pararía por ahí para dejarle a mis compañeros jesuitas que se expresen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Guillermo. Bueno, de verdad nos invita a usted a hacernos varias preguntas de qué justicia y de qué paz estamos hablando. Que la justicia no es un asunto de retaliación, que también es reconocer las capacidades de otros y llegar hasta el perdón. Que esa justicia tiene que ser no solo reparadora, sino también sanadora. Y por lo tanto también que esa paz exige unos cambios en la sociedad. Y que es un camino que tenemos que recorrer todos con aciertos y con hierros y con fracasos, pero continuar caminando. Gracias, doctor Guerrero. Bueno, demos ahora la palabra al padre Luis Fernando Monera. Padre, cuéntenos usted por qué la Compañía de Jesús le apuesta a la paz en Colombia. Bueno, yo creo que Luis Guillermo nos dio una respuesta bastante completa e inspiradora y con unas buenas notas de lo que es la Compañía de Jesús y su carisma y su inspiración. Yo creo que quizás hay que preguntarnos por qué y cómo
cómo trabaja la Compañía de Jesús o quiere trabajar la Compañía de Jesús por la paz. Y quizás en el cómo encontramos la respuesta al qué, porque pues el qué puede ser un poco evidente, por qué queremos trabajar por la paz, por la justicia, y mucha gente te dirá que trabaja por la paz y por la justicia de muy distintas maneras. Yo creo que nuestro punto de partida, de alguna manera, es, como decía Luis Guillermo, el discernimiento, desde una contemplación del mundo, de la realidad, desde una búsqueda de escuchar, y de escuchar a quién, y de escuchar cómo. Y yo creo que lo primero es que si queremos construir paz, los expertos y las expertas están en las regiones, han sido víctimas, muchos y muchas de ellas, han sabido resistir y luchar por construir paz y construir reconciliación en sus territorios. Esa contemplación, esa manera de ver, nos tiene mucho que enseñarnos y tiene que tocarnos el corazón, porque queremos dejarnos inspirar por el Dios que se encarna, que viene a nosotros y que es capaz de conmoverse con nuestro dolor, de conmoverse con nuestra fragilidad y de mirarnos con esperanza, mirarnos con esa mirada que es capaz de ver en el otro más allá que sus errores, ver posibilidades, ver capacidades. Y desde allí, desde esa manera de ver el mundo y de quererlo ver un poco con los ojos del Dios del Evangelio, pues aparecen apuestas políticas, apuestas éticas, como el rechazo a todas las formas de violencia como un camino para resolver los conflictos, como la búsqueda de una paz y de una justicia, como la búsqueda de que países como el nuestro podamos transitar a experiencias más democráticas, más incluyentes, sabiendo que si queremos construir paz, tenemos que construir justicia y tenemos que ser capaces de escuchar muchas voces, algunas de esas voces muy distintas a las nuestras. Y yo me preguntaba, ¿por qué la Compañía de Jesús para trabajar por la paz tiene centros sociales, tiene un centro de fe y culturas, lo hace desde una universidad, tiene colegios, etcétera? Y yo creo que ahí nosotros creemos que hay algo muy importante que se juega en una mirada y en una transformación de la cultura. Desde la universidad nos preguntamos siempre cómo construir paz desde una universidad, siendo una universidad, y eso pasa por las relaciones internas entre nosotros, las relaciones con los estudiantes, pasa por nuestras apuestas de investigación, por a quién le recibimos si no financiación para nuestra investigación o nuestra consultoría. Finalmente, es un montón de preguntas que tenemos que hacernos todos los días, pero teniendo como claro ese horizonte de qué es a lo que le queremos apostar, qué es a lo que le queremos trabajar, como decía Luis Guillermo, con dudas, con imperfecciones, con preguntas, y creo que lo más importante es mantenernos en camino y no perder la capacidad de criticar nuestras propias opciones y miradas, la capacidad de escuchar siempre otras voces y de equivocarnos y seguir avanzando con y para las personas que más lo necesitan, y que en este tiempo de pandemia hemos visto que en este país todavía nos queda muchísimo por construir una sociedad justa, una sociedad capaz de acoger la paz. Gracias. Esa es la gran pregunta, padre Luis Fernando. ¿Cómo hacer que esta sociedad sea capaz de acoger esa paz? ¿Cómo hacer que, nos dice usted, que nos invita a mirar al otro, no solo desde sus limitaciones, sino desde todas sus potencialidades? Ya nos están llegando más preguntas en torno a estos temas, pero no me voy a adelantar. Vamos a darle entonces la palabra a
director del Centro de Fe y Culturas, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez. Padre, bienvenido. Mil gracias, Jenny. Mil gracias también a mis colegas que me precedieron en la palabra. Bueno, la verdad, la Compañía de Jesús se preocupa aquí en Colombia por la paz, justamente porque estamos en el anhelo de contribuir con este país a construir futuro. Sin paz no tenemos un futuro, nadie lo tiene. El drama y la paradoja terrible es que nos encontramos con que no estamos de acuerdo en la concepción de paz. La vemos de muy diferentes maneras, incluso los grupos y las distintas sectores que quieren contribuir a la paz, cada uno pone medios distintos y en ese sentido nosotros sentimos que bien vale la pena contribuir a que todos los colombianos encontremos una senda común para construir la paz e incluso una gran identidad en cuanto sea posible en los medios que debemos emplear para construir la paz, que no es otra cosa que una convivencia en la que cada colombiano tenga su espacio y tenga condiciones de calidad de vida y sea reconocido en su dignidad como persona, en sus valores como cultura, porque somos en realidad un país multicultural y multiétnico, y en el que cada uno pueda expresar sus necesidades y tener las oportunidades para poder brindar a la sociedad sus capacidades y sus posibilidades, pero también recibir de la sociedad las posibilidades para acoger los bienes que la cultura y que la sociedad le da. No hay duda, por lo menos es mi punto de vista, que el país está en un proceso de construcción. Yo creo que tenemos grandes logros, pero también tenemos grandísimos vacíos. Ya bien, Guillermo lo señalaba, tenemos un déficit gigantesco en lo que toca al respeto a la vida, al reconocimiento de los derechos humanos y sin duda yo creo que tenemos mucho que caminar aún en el reconocimiento y la admisión que todos, además de derechos, tenemos deberes comunes unos con otros o de lo contrario difícilmente podremos ponernos de acuerdo, cooperar y construir una senda común. En ese sentido son derechos, sin duda, pero también deberes comunes que debemos reconocer y admitir porque lo que es común lo construimos también poniendo cada uno de lo que tiene, de lo que necesita, de lo que puede. Y en ese sentido el desafío es enorme. No hay duda que la Compañía de Jesús se mueve en esta dirección, no desde una perspectiva político-partidaria, tampoco desde una perspectiva ideológica. Aquí en la Compañía de Jesús no estamos casados con un modelo político o con un modelo económico-social. Tendríamos que decir, partimos de una profunda convicción de fe, una profunda convicción espiritual, en la que nos anima la certeza de que la fe no es para quedarse metida en las sacristías ni en los templos, sino para vivirla y concretarla en la sociedad. No necesariamente desde un punto de vista confesional. Y en ese sentido, la Compañía de Jesús quiere ayudar a la sociedad colombiana a que sea una sociedad en la que vivamos respetando la vida, reconociendo la dignidad del otro, dando la posibilidad para que podamos reconciliarnos entre nosotros y sabiendo que la reconciliación tiene muchos pasos. Tiene el reconocimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación, de las penas que habría que pagar por los males que hemos hecho o cometido en la sociedad, porque también, como lo reconocía
Luis Guillermo, hay una dimensión de pena en la construcción de la justicia, pero también en la medida en que todos lleguemos a estadios o a situaciones de no repetición de las atrocidades que hemos vivido y que desafortunadamente seguimos viviendo, y que cualquier persona que tenga una profunda experiencia de fe debería experimentarse absolutamente contrario a tantas violaciones del derecho a la vida y de la realidad de muerte que vivimos. Entonces, la Compañía de Jesús se compromete en esa dimensión, movida por una experiencia de fe, por una experiencia espiritual. Luis Guillermo y Luis Fernando han insistido en el discernimiento. La verdad es que los jesuitas tenemos una mirada sobre la realidad, sobre la historia, en la que pensamos que Dios sigue dialogando con los seres humanos en la historia, que Dios está presente o ausente en las realidades de la historia. Y hemos aprendido a reconocer la presencia de Dios, la presencia del Espíritu que nos ha dado la vida, gracias a los elementos que nos ofreció Jesús de Nazaret. Y desde ahí percibimos dónde se defiende la vida, dónde se protege la vida, dónde se promueve la vida, y creemos que ahí sigue actuando el Espíritu de Dios, y nos dedicamos entonces a impulsar, a promover, a fortalecer esas dimensiones. Pero sin duda también reconocemos que hay otras situaciones humanas donde tendríamos que afirmar claramente que ahí no podemos legitimar esas situaciones porque no reconocemos a Dios presente en esas realidades. Entonces, hay pues un elemento de fe y de espiritualidad, de mirada profunda a la realidad, tratando de ir más allá de lo que aparece, tratando de descubrir en qué medida el Espíritu de Dios nos mueve para servir, para amar y servir, para buscar obras de fraternidad, de solidaridad, de respeto del otro. Esto nace de una convicción muy profunda, que uno de los más graves problemas de la experiencia espiritual que los seres humanos vivimos en el mundo contemporáneo, y no digo de los problemas graves que vive la Iglesia Católica, sino espiritual, incluyendo aquí todo tipo de confesiones y todo tipo de aproximaciones al misterio de la vida, al misterio de la trascendencia. Una de las graves problemas que vivimos hoy como humanidad es esa profunda distancia entre la experiencia espiritual y la vida. Parecería que pudiéramos vivir esa esquizofrenia y cada uno llevar una vida espiritual por un lado, donde cada uno se resuelve por la trascendencia que desee y que escoja, y por otro lado la vida con sus propias decisiones, actos, sin tener que poner en relación las dos. No. Nuestra convicción como Compañía de Jesús es que la fe, la experiencia de Dios auténtica, exige, pide integridad de vida, exige respeto y reconocimiento del otro, exige obras de amor, de justicia y de servicio al otro. Ahí no hay de otra. Por eso, por ese camino nosotros nos movemos, conscientes también, y con esto, si quieren, voy cerrando, conscientes de que es muy importante que todos los seres humanos podamos desarrollar una interioridad que le permita a cada ser humano dialogar consigo mismo. Y en ese diálogo interior que cada uno sostiene con su propia historia, con sus desafíos, con sus retos personales, con lo que cada uno es, en ese diálogo, lo clave es que cada uno pueda examinar cuáles son los sentimientos, cuáles son las motivaciones que tiene al actuar, porque claramente si lo que tiene en el corazón es violencia, agresión, resentimiento, muy probablemente sus acciones serán de la misma manera. Es de la abundancia del corazón o de la abundancia de los sentimientos turbulentos o pacíficos que se muevan en nuestra conciencia
que proyectaremos una existencia, una vida personal coherente con eso que nos está moviendo la conciencia o el corazón. Y yo creo que la Compañía de Jesús se incrusta allí, en el deseo de ayudar a todas las personas a tener una interioridad y, por lo tanto, un comportamiento, una ética que le ayude a construir fraternidad, solidaridad, paz, reconciliación. Y en ese sentido, yo creo que el aporte de la Compañía de Jesús es un aporte en el que queremos construir personas, en el que construyendo personas podemos entonces ayudar a construir grupos, ayudar a construir sociedad. Y desde ahí se mueve nuestra preocupación por la justicia y por la paz. Podríamos concluir por ahí. Y la motivación es básicamente, si quieren, evangélica, de un esfuerzo de hacer el mismo camino que hizo Jesús. Por supuesto, mucha gente no nos comprenderá y este tipo de colaboración o de esfuerzo tiene efectos sociales y efectos políticos, pero es el camino al que nos sentimos llamados a transitar. Muchas gracias. Gracias, Padre Gabriel Ignacio. Pues nos sacude usted diciéndonos que definitivamente la fe no puede quedarse en espacios cerrados, que la fe tiene que hacerse vida en cada uno, en la cotidianidad, en lo que hacemos, en lo que estamos. Por eso las obras de la Compañía de Jesús hacen vida esa fe a través de sus universidades, de sus instituciones. También nos habla de que la fe y la experiencia de Dios nos exige una integridad de vida. No podemos ir caminando por un lado con la fe y por otro lado pues con otros comportamientos que no den cuenta de nuestro respeto por la dignidad del otro. Y también nos habla de ese déficit que tenemos en respeto a la vida y en reconocer los derechos de los otros, entre muchas otras cosas. Precisamente de lo último que dijo el padre Gabriel Ignacio, yo les voy a hacer una pregunta muy natural. Esa manera de pensar de ustedes a veces los lleva a decir, es que esos jesuitas son muy revolucionarios. Los ubican en un lado o en otro de esta polarización colombiana para no darles nombres y entonces hacerle eco a la polarización. ¿Por qué les dicen a ustedes que son revolucionarios o que están en una u otra esquina de la polarización de este país? Entonces, si quiere, empezamos con el padre Luis Fernando Munera. Pues mira, pues revolucionar es una manera de cambiar. Yo creo que nosotros acogemos las miradas críticas, las perspectivas diferentes, digamos, de lo más establecido. Quizás nos sentimos llamados a ir a las fronteras, nos sentimos llamados a ir allá donde muchos otros no quieren ir, pero como lo decían Gabriel Ignacio y Luis Guillermo, no desde una mirada partidista, no desde querer matricularnos con un proyecto concreto de un partido, de un grupo, sino con un esfuerzo que requiere muchas veces sabiduría y equilibrio de escuchar y acoger distintas voces. Por supuesto, con un horizonte y con un norte. Y sí me parece muy triste que desde la polarización del país, la búsqueda de la paz y la búsqueda de la justicia se identifique o se quiera identificar o descalificar como estar en un extremo, digamos, de la polaridad, en el extremo revolucionario. Y eso tiene una acusación muy injusta detrás, que es promover formas de violencia como acción política, y eso es falso. Y creo que lo que nosotros buscamos es promover espacios de diálogo, espacios de reparación, espacios de reconciliación, y eso no puede ser identificado ni identificable en justicia y en rigor con uno de los extremos de las polaridades políticas de este país. Y nos está haciendo mucho daño en el país la polarización política y el descalificar al otro, ubicándolo en uno de los polos del espectro político.
Doctor Luis Guillermo, ¿a usted le dicen que es revolucionario, que está en uno u otro lado? Bueno, imagínate que hay ciertas obras de la compañía que incluso nos identifican mucho más con ese término, porque los centros sociales tenemos, digámoslo así, en el día a día nos metemos en sitios bastante complejos del conflicto colombiano, pero también los colegas, por ejemplo, de los centros sociales de América Latina, porque centros sociales la compañía tiene alrededor de 40 centros regados desde México hasta Chile y bueno, pasando por Brasil, etcétera. Y tenemos incluso una red de centros sociales, ¿no? En la compañía. Y claro, nos toca día y noche batallar con la gente que está, digamos, en condiciones muy lamentables de violaciones de derechos. Entonces, claro, pues a veces se identifican estas obras aún más todavía con esa palabra que se ha identificado con el término de peligrosa, ¿no? Son revolucionarios. Yo diría que más que revolucionarios, la cosa es todavía mucho más honda que ser revolucionario, porque ser revolucionario casi que queda identificado con una ideología de corte socialista o marxista. Y resulta que la propuesta de Jesús es mucho más honda, porque es la transformación del ser humano. Cuando ese ser humano pues no está en un lugar del amor. Y el amor, ¿qué es? ¿No? Porque también es una palabra que se ha banalizado además. El amor es mucho más que ese amor banal y sentimental, que es bonito también el amor sentimental, pero ahí no se queda el amor solamente, ¿no? El amor es mucho más profundo y es mucho más exigente. Y de pronto Luis Fernando, que es filósofo, nos podría ayudar a mirar cosas como lo decía Teilhard de Chardin, por ejemplo, un jesuita, un filósofo estupendo para mí, un francés, cuando hablaba de la divinización del ser humano y termina en el amor, ¿no? Es decir, la profundidad es tan grande que la revolución es el 1% de lo que quiere Jesús. Sí, se vuelve banal hablar de revolución cuando uno ve el cambio que quiere Jesús, o más bien, más que cambio, el proceso humano que nos propone Jesús en su evangelio, porque todo esto está inspirado, estas formas de vivir y de actuar de la compañía están inspiradas en eso, en el seguimiento a un ser humano, a un Dios que se hizo hombre y se encarnó, se hizo hombre y se hizo humano, se hizo hombre y mujer también y humano. Y entonces nos mostró cómo era la cosa de ser humano. Y miremos la historia de Jesús. Entonces, y Él nos sigue acompañando y nos sigue jalonando hacia allá, ¿no? Es la exigencia de la transformación y del crecimiento humano hasta llegar a esa propuesta que hace Teilhard él la pone así, ¿no? Divinización del ser humano, no endiosamiento, que eso es distinto, sino divinización del ser humano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Padre Gabriel Ignacio, le tocó a usted. ¿Son revolucionarios los jesuitas? Cuénteme, ¿son o no lo son? Bueno, yo me iba a referir a Jesús y ya Luis Guillermo habló de él. Claro, lo primero que se me vino a la mente fue efectivamente Jesús y los profetas. Ellos fueron fuertes en fustigar y en señalar aquello que culturalmente era aceptado como normal, pero escondía realidades muy, muy inhumanas. Y yo diría, hombre, sí, los jesuitas podemos ser revolucionarios si señalamos las inhumanidades que tenemos en nuestra vida social. Pero yo aquí haría un comentario que me parece clave. Ordinariamente entendemos que el revolucionario es el destructor, es el que arrasa con lo que existe para construir una realidad que parte de cero, como si partiéramos de una tabla rasa y todo lo anterior no sirvió. Yo diría, no, yo creo que nosotros jesuitas no somos ese tipo de revolucionarios. Yo creo que somos, si quieren, yo lo diría así,
de esos revolucionarios que quieren construir a partir de lo que existe, renovando lo que existe, buscando formas mejores. A mí me impresiona notablemente que nuestra sociedad fácilmente habla del mejoramiento continuo, habla de la innovación, habla de la creatividad. Pero bien, eso se aplica muy bien en el ámbito económico, en el ámbito institucional, en el ámbito, si quieren, empresarial, en el ámbito incluso de la gestión pública. Pero qué importante sería aplicarlo en el ámbito de la sociedad, de la equidad, en el ámbito de la búsqueda de estructuras educativas, culturales, sociales, que permitan justamente una sociedad más inclusiva. Yo creo que ahí la innovación y la creatividad es inmensa y tendríamos que empujar hacia allá. En ese sentido, podríamos decir que somos esos innovadores o personas que desearían que esta sociedad fuese distinta, alternativa a lo que tenemos, en la medida en que hay muchas personas excluidas y quisiéramos que todos pudieran participar en la construcción de esa sociedad. Pero bueno, esto solamente se puede hacer si la gente se revoluciona, y ahí venimos a lo del revolucionario, se revoluciona interiormente. Porque también, quiero decir esto, yo creo que todos nosotros, cada persona, es una persona que busca siempre estar seguro y quiere garantizar que tiene todo seguro para sí mismo. Y cuando hay cambio, tememos perder los privilegios o las posibilidades que tenemos. Entonces, en ese sentido, diríamos, sí, los jesuitas son revolucionarios en la medida en que siembran inquietudes. Te mueven un poco el tapete para que pienses de otra manera, para que tengas sentido crítico contigo mismo. Muy fácil tener sentido crítico con los demás, pero ¿tú tienes sentido crítico contigo mismo? ¿Te cuestionas? ¿Te quitas el tapete? ¿Estás construyendo justicia con tus actos? ¿Estás construyendo paz con tus actos? En fin, en ese sentido yo diría, sí, yo creo que nosotros tenemos un cierto sentido de revolucionar personas, porque lo que deseamos es ver cómo es posible generar hombres y mujeres nuevas, hombres y mujeres nuevos, menos centrados en el yo exclusivo y excluyente. En fin, por ahí va la cosa. Muchas gracias. Tenemos más de 60 personas conectadas en este momento con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios y sus saludos. Quisiéramos leerlos todos, pero el tiempo ese no nos ayuda. Una de estas personas nos dice, hay una fórmula que proviene de la propia experiencia de San Ignacio de Loyola y que él la transmitió a sus hermanos. Tender puentes entre los desavenidos. Por favor, ¿nos podrían profundizar un poco sobre esta idea? Pues, dígame, ¿quién se le mide? Tender puente entre los desavenidos. De pronto, el padre Luis Fernando Múnera. Listo, padre, gracias. A ver, te cuento. Esa de pacificar a los desavenidos viene de la fórmula inicial de la Compañía de Jesús, que es muy corta, porque el Papa les pidió a los que estaban tratando de fundar algo nuevo que dijeran en pocas palabras qué era lo que querían hacer. Y una de las misiones que se pusieron es pacificar a los desavenidos o tender puentes entre los desavenidos. Y por eso te decía que esto de la reconciliación es algo que llevamos en el alma y en el nervio. Y creo que esto de tender puentes es algo muy profundo, porque finalmente nosotros tratamos de animar, de acompañar, y justamente en medio de estas realidades tan complejas, pues tender puentes entre unos y otros, ser capaces de ir a muy diversos lugares, de conversar con muy distintas personas y de tratar de tender esos puentes, porque por lo menos una convicción profunda que yo tengo es que cuando nos escuchamos, nos miramos a los ojos, somos capaces de entender y de resonar internamente con lo que están viviendo los otros,
muchas veces cambian nuestras perspectivas y nuestras miradas. Y si nosotros lográramos, no los jesuitas, las obras, todas las personas que se interesan por vivir esta misión y que la viven con nosotros, pudiéramos tener esa capacidad tan bella de tender puentes entre tan distintas personas, creo que le daríamos una contribución muy importante a este país, donde hay tantos interesados en romper los frágiles puentes que hemos logrado construir con tanto esfuerzo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que yo creo que es el doctor Guillermo Guerrero, el propio, dice para respondérnosla. ¿Cómo desescalar la creciente polarización y el incremento de las distintas formas de violencia? ¿Cómo hacer eso en nuestro país? Mira, yo sí me voy por este lado de la anterior pregunta también, porque es que tiene que ver con eso. Si hay algo que nosotros y nosotras en Colombia no hemos podido entender, es que somos diferentes y no nos hemos dado el derecho ni nos hemos propuesto la tarea de que somos distintos. Somos indígenas, somos negros, somos campesinos y campesinas, somos gente de los barrios populares, somos diversos en origen, ¿no? En creencias, en posiciones políticas. Y lo que nos tiene atrapados, la polarización precisamente, es que no queremos tendernos los puentes, no queremos jugarle a entender y a resolver esas diferencias. Y las diferencias se van también acrecentando cuando hay unos pocos que quieren quedarse con las cosas, por ejemplo, ¿no? Con las riquezas. Entonces, el no darse el derecho a reconocernos distintos nos ha puesto muchas veces a generar más desconfianzas, a crear, por ejemplo, defensas, ¿no? Defensas alrededor nuestro. No es que ese me va a quitar a mí, o aquel me quitó y yo me tengo que desquitar. Y empieza una serie de mezclas entre no reconocer la diferencia, no darnos el derecho a conocernos, no darnos el derecho a encontrarnos y digamos, el generar siempre la desconfianza y por último la polarización e incluso la muerte de mucha gente. Estas masacres que han sucedido últimamente contra los jóvenes, especialmente, este asesinato a líderes sociales, lideresas, ¿qué es lo que pasa? Así como ha sucedido en otras épocas, el secuestro a gente del empresariado. ¿Qué es eso? Por Dios, qué nefasto. O jóvenes militares y policías muertos, o guerrilleros que son jóvenes también, campesinos muertos. ¿Eso qué es? Eso significa no habernos entendido y comprendido en las diferencias y en qué país vivimos. ¿Por qué el negro no tiene derecho a su tierra? O el campesino, o el indígena con su resguardo. Y sí lo tiene el latifundista. A ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Entonces, no hemos podido resolver graves problemas de cómo somos de diferentes. Y ahí el tender puentes y el tender puentes entre los desavenidos es muy importante. Esa tarea sí que yo me le apunto y centros como el CINE, por ejemplo, o como Fe y Cultura, lo sé, la Universidad Javeriana también, incluso la formación de los colegios, porque yo tengo una hija que estudió en un colegio jesuita y tengo una esposa que trabaja en un colegio y yo sé que trabajan eso, desde las bases. Y entonces estamos, eso que decía Gabriel Ignacio, generando allí una tarea que nos corresponde. Y en la tarea actual es despolarizar este país y volvernos seres humanos reconociendo nuestras diferencias. Para eso hay que tender puentes y atender a los desavenidos. Nosotros estamos en eso, no es que seamos neutrales ni nada de eso, no, pero sí queremos ayudar a que eso se resuelva. Es un trabajo duro, un desafío tremendo, pero se está haciendo. Muchísimas gracias. Padre Gabriel Ignacio, una de las personas que nos está acompañando en este momento a través de esta plataforma dice, el
padre Gabriel Ignacio habló de los deberes para construir la paz. Siempre se habla mucho de los derechos, pero poco se habla de los deberes. ¿Pues podría aclarar un poco a qué se refiere cuando dice deberes para construir la paz? Bueno, no, me refiero a lo siguiente. Yo creo que la paz no es solo responsabilidad de las instituciones públicas. Las instituciones públicas, el gobierno, los partidos políticos, tienen sus responsabilidades en cuanto a la construcción de la paz, pero la paz es también una obligación de cada uno de nosotros. Pero más profundamente yo diría, miren, yo creo que cada uno de nosotros no puede explicarse a sí mismo sino en la medida en que se entienda al interior de un grupo humano o al interior de la sociedad. Todos nosotros somos beneficiarios o de nuestra familia o del grupo social en que crecimos y en el que fuimos recibiendo educación. O sea, ninguno de nosotros podría existir si no se reconoce como miembro de una totalidad mayor. Y de esa totalidad mayor hemos recibido mucho, pero también estamos llamados a contribuir con esa totalidad mayor a partir de nuestras acciones, a partir de nuestros criterios, a partir de nuestra interacción con los demás. O sea, tenemos también cada uno de nosotros la responsabilidad, el desafío de aportar de nuestra parte para el bien de otros. En ese sentido, hablo yo de deberes, porque no todo lo podemos pensar como debido a mí, o todo me lo tienen que, digamos, reconocer. Yo también estoy llamado, yo mismo estoy llamado, tengo el deber de reconocer los derechos de otros. Yo también tengo el deber de dar espacio a los otros para que puedan expresar su pensamiento, que es legítimo expresarlo. Yo mismo tengo los deberes que me piden velar por el bien común. O sea, es un desafío, si quieren, colectivo. Y en la medida en que cada uno ejerce los deberes que tiene en relación a esa totalidad, yo creo que se hace un hombre o una mujer mucho más solidario porque es capaz de pensar más allá de sí mismo. Piensa en los otros, piensa en lo que los otros necesitan, en lo que los otros expresan. Creo que en ese sentido, pensar en los deberes nos abre a un horizonte más amplio que el propio yo. Yo creo que es una dimensión que bien vale la pena resaltar porque, por ejemplo, fíjense ustedes lo importante de lo público en una convivencia ciudadana. Lo público que es, aquello que es colectivo, aquello que beneficia a todos, aquello que sirve a todos. Y cada uno de nosotros también tiene la responsabilidad de preservar, de promover, de ayudar a que lo público beneficie a otros. En ese sentido, creo que tenemos un deber de construir lo público todos juntos. ¿Por qué? Porque nos sentimos miembros de una comunidad, somos parte de ella. Y somos parte no simplemente para recibir favores, sino también para contribuir, para ofrecer de la riqueza que cada uno de nosotros posee. Pues muchísimas gracias. Aquí está Jaime Arturo Báez celebrando que nos pongamos la tarea de despolarizar el país. Les mandan muchas saludes Carlos Guarnizo, Alfredo Ferro Medina, Lina Vélez, Liliana Restrepo Campo, Hernán Mira, Gladys Cantillo, Pedro José Benítez. Bueno, tenemos mucha gente con nosotros. Muchas gracias nuevamente a quienes están conectados. Se nos va terminando el tiempo, entonces yo le quisiera pedir a cada uno de los panelistas que nos dieran un mensaje final para las personas que nos están viendo, que lo podamos replicar por todo Colombia, precisamente para ayudar a nuestro país a lograr esa paz tan anhelada. Si quiere, entonces empezamos con el doctor Luis Guillermo, después el doctor Luis Fernando y finalizamos con el padre Gabriel Rodríguez. No, la invitación a todas y todos los que nos están viendo y escuchando, a que sí, a que desde nuestros lugares, desde la casa, desde el barrio, desde la vereda, no sé, desde el trabajo, la empresa, el lugar de donde estamos estudiando o estamos
haciendo la vida académica o la vida pastoral. Desde todo lugar, construyamos escenarios de conversación y de encuentro para generar otro tipo de, digámoslo así, de comprensión de lo que estamos viviendo, de no jugarle de verdad a esta tensión negativa o polarización que llamamos, o extremas, ¿no? Es que se nos metió hace rato ya, hasta en las conversaciones de las familias, es increíble, o de los amigos. He visto familias rotas por esto, o amigos que se volvieron ya distantes porque no piensan igual. Y eso me parece que la cosa no es pensar igual, la cosa es construir un país donde pensando distinto veamos la riqueza de la diferencia. La diferencia es riqueza también, no solamente es tensión negativa, porque si yo escucho al otro, nunca había pensado yo en eso, o en esa forma de vida, puede ser que allí haya cosas que puedan servir también. Entonces, la apertura a construir y a resolver, a tramitar de manera muy distinta las distancias y las diferencias entre nosotros. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad de conversar, y al Centro Fe y Culturas. Muchas gracias, Luis Guillermo. Padre Luis Fernando, ¿qué nos quiere decir por último en esta conversación? Mi mensaje iría en la línea de que resistamos al miedo. Estamos en una situación de incertidumbre donde nos sentimos amenazados y frente al miedo podemos optar por la confianza y optar por una esperanza que nos mueva a la acción. Somos seres humanos frágiles, imperfectos, pero todos podemos hacer cosas para que nuestro frágil mundo sea un poco más bello. Y esas pequeñas acciones van moviendo los corazones y la vida y nos van sacando de este miedo que nos enceguece, que nos lleva a distanciarnos de los otros y nos permiten ir generando lentamente puentes, encuentros y conversaciones que nos permitan avanzar en construir un mundo para todos y un mundo un poco más bello del que tenemos hoy. Muchas gracias, Padre Gabriel Ignacio. Le tocó a usted entonces el cierre. Padre, está sin micrófono. Bueno, mi mensaje o las palabras que yo quisiera decir para terminar es qué importante que todos nosotros, al construir el futuro del país, que es la responsabilidad que tenemos, miremos a los que son débiles, frágiles, pobres y despojados o víctimas. Muy importante mirar a todos estos hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país tienen menos recursos y menos posibilidades. Qué importante poder construir país junto con ellos. Pero también quisiera decir, no construiremos país, nos destruiremos si le damos un sí a la violencia, si le damos un sí a la guerra, si le damos un sí a la confrontación armada. Yo creo que tendríamos que deslegitimar con el mayor vigor cualquier acción armada o violenta o destructiva. Somos un país pobre, seguimos destruyendo lo que tenemos, nuestros pocos recursos seguimos dilapidándolos con la destrucción. Yo creo que por ahí no llegaremos nunca a atender las necesidades básicas de las personas más necesitadas. ¿Por qué? Porque destruimos lo poco que alcanzamos a construir. Ahora, yo aquí también haría un llamado a todos, a todas las personas, porque la verdad, el problema comienza dentro de nosotros. No digo que esté solo dentro de nosotros, sino que comienza dentro de nosotros. Estamos viviendo en el país una espiral de violencia gigantesca y tal vez no nos damos cuenta, pero el lenguaje que usamos vehicula un sentido agresivo, a veces de odio, de resentimiento, que finalmente
termina siendo un lenguaje creador de realidad. En ese sentido, yo sí creo que el desafío que yo colocaría para todos nosotros es, si no cambiamos desde adentro, no construiremos futuro. Con esto no quiero decir, bueno, vamos a no mirar la realidad o no actuar más allá de nosotros mismos. Pero lo clave es con qué sentimientos actuamos, con qué actitudes nos aproximamos al otro, con qué disposiciones personales estamos interactuando con quienes debemos interactuar. Si no hay un cambio interior, si no desarmamos los espíritus, como decía alguien hace muchos años, y creo que sin este trabajo personal no llegaremos muy lejos, pero creo que podemos hacerlo y tenemos los recursos suficientes para ir en esa dirección. El país está lleno de riqueza, lleno de gente maravillosa, llena de personalidades valiosas. Yo creo que podemos efectivamente en común hacer una obra y una nación muy valiosa y muy bella. Muchísimas gracias. Pues sin lugar a dudas, en esta hora hemos tenido muchas respuestas a esa pregunta de por qué la Compañía de Jesús le apuesta, está empeñada en la paz en Colombia. Una de las respuestas es sencillamente porque hace vida ese principio de amar y servir de San Ignacio. Tenemos este video, lo vamos a tener muy pronto en nuestro canal YouTube del Centro de Fe y Culturas. Las personas también lo pueden volver a mirar a través de esta plataforma, porque cada una de las ideas que nos expresó y que nos compartió los invitados, bien vale la pena tenerlas en nuestro corazón, no solo en la mente, sino en nuestro corazón para hacerlas vivas. Nuevamente, muchas gracias, doctor Luis Fernando, padre Luis Fernando, doctor Luis Guillermo, padre Gabriel Ignacio, y por supuesto, a todas las personas que están con nosotros, gracias por su compañía, gracias por su participación, y como siempre, los invito a estar pendientes de la programación del Centro de Fe y Culturas, porque queremos seguir haciendo estos paneles que son muy positivos para todos nosotros. Feliz noche. Gracias, buenas noches, Nelly. Gracias. Jenny, perdón.